avanzado y visto todo lo que tenía que ver con el proceso de reservas, con los tipos de reserva. Habíamos hablado de tarifas, de distintos tipos de tarifa, de la importancia de las políticas de cancelación, de las condiciones. Hemos visto el proceso. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que quieran compartir antes de seguir sumando contenido? Las escucho y las leo también. Si tienen alguna, si no, sigo avanzando. Ahora acá hay unos chats. Bien, quedó todo claro, quedó todo claro. Perfecto. Bueno, eh, como les digo siempre, y por si recuerden que si yo estoy conversando, les estoy comentando algunas cosas, cualquier duda que tenga, cualquier consulta, abren el micrófono y me la expresan o la escriben, ¿sí? Yo cuando estoy haciendo la capacitación voy viendo igual a algunos de ustedes, pero no hay ningún problema si quieren abrir el micrófono y hacer una pregunta, porque no se está comprendiendo lo que yo les estoy comentando, ¿sí? Bueno, para cerrar el tema de reservas, quería dejar, digamos, como bien, dos puntos importantes de las reservas. Una son los datos que, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Que lo importante era para cuando hacíamos una reserva tener un formulario de reserva, que en realidad se le dice hoja de reserva o formulario de reserva, donde ahí nosotros podemos ir completando, ir solicitando información e ir completándola. Más allá de eso, les quería dejar, digamos, como eh, la importancia de que hay datos que sí o sí yo necesito tener de una reserva, que son el nombre, el apellido y el nombre, no de todas las personas que, que se van a, que se van a alojar, simplemente, como nosotros decimos, del titular de la reserva, que supuestamente ese titular de la reserva es la persona que luego se va a hacer cargo de pagar, ¿sí? Entonces, apellido y nombre del titular de la reserva. Acá algo importante, aunque parezca medio sonso, es que si somos varios tomando la reserva, que siempre haya una misma forma de tomar la reserva y de escribirla. Es decir, si dice apellido y nombre, es apellido y nombre, no nombre y apellido. ¿Por qué? Porque si no, después no se encuentran las reservas. Entonces, siempre tiene que haber una lógica, ¿sí? Y todos tenemos que manejarnos igual, ¿sí? Entonces, apellido y nombre. La fecha de ingreso y la fecha de salida. ¿Sí? Yo tengo que tener la fecha de in y la fecha de out de un pasajero. La cantidad de noches, porque como ya les dije, a veces hay confusión acá con los huéspedes que no comprenden, hay mucha gente que se mezcla la cantidad de días con la cantidad de noches. Entonces, cuando a mí me dicen, yo me quiero quedar de tal fecha a tal fecha, bueno, usted se quiere quedar tantas noches con nosotros. Siempre reforzar. Em, la cantidad de personas que van a ir y de esas personas, si son adultos o si son niños, niños de qué edad, porque eso después también permite saber qué habitación se le va a asignar al pasajero, si hay que poner alguna cuna, una cama extra, si la mucama tiene que armar la cuna y demás. La tarifa diaria, es decir, cuál fue la tarifa que acordamos con este huésped. Un teléfono y un mail de contacto, ¿sí? Siempre las dos cosas. ¿Por qué? Porque si tomé mal el teléfono tengo el mail, si tomé mal el mail tengo el teléfono, ¿sí? Siempre tener dos vías de contacto distintas. Nombre de quien realizó la reserva, es decir, esto tiene que ver con poner el nombre de quien tomó la reserva, porque cualquier consulta o duda que haya sobre esa reserva, sabemos a quién tenemos que ir a consultarle, en caso de que seamos varios. Y la fecha de la reserva, es decir, ¿cuándo se hizo la reserva? ¿Qué día se hizo la reserva? Y si está bueno también poder preguntarle al huésped cuál es el horario previsto de ingreso, porque eso ayuda mucho después al departamento de limpieza a saber a qué hora tienen que tener preparada la habitación. Por supuesto, siempre entendiendo y subrayándole al huésped cuál es el horario de ingreso.
¿sí? O sea, el huésped te puede decir, ah, llego a las 10. Bueno, pero recuerde que la habitación va a estar disponible a partir de las 14 o de las 15. No es que porque si el huésped llega a las 10, le voy a dejar la habitación disponible a las 10, a no ser que la tenga disponible y se la pueda dar. Pero yo no puedo apurar una mucama a que tenga lista una habitación a las 10 de la mañana cuando el check-in es a las 14 horas, si ese es el horario que yo tengo previsto. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Siempre es importante reforzarle al huésped, que ahora lo vamos a ver, el horario de check-in y de check-out, porque no es que el huésped pueda entrar a la hora que quiera, ¿sí? Porque hay todo un proceso para hacer. Entonces tengo que, yo no puedo estar haciendo que la mucama vaya corriendo de un lado para el otro porque el huésped viene a las 11 de la mañana y el anterior se fue hace 20 minutos. Y bueno, si hay un horario de check-in a las 2, se entra a las 2. Eso hay que respetarlo. Bien, esto por un lado que quería reforzar de las reservas y otras cositas que también quiero reforzar, o sea, reforzar me refiero a que no quiero que se las olviden, que son importante detallar los servicios que incluye la tarifa, ¿sí? Porque a veces a la gente no le queda muy claro y se los confunde, entonces nosotros en ese sentido tenemos que ser claros. Y también el tipo de desayuno que tenemos, ¿sí? Porque acá también hay bastante confusión muchas veces con los huéspedes que pretenden a veces un tipo de desayuno que no es el que yo ofrezco por el tipo de alojamiento que yo tengo. Pero a veces tampoco nosotros somos claros con el servicio que ofrecemos de desayuno. Entonces, es importante informar el tipo de desayuno que nosotros estamos ofreciendo, ¿sí? La garantía de la reserva, que también lo habíamos hablado, si somos de trabajar con reserva garantizada, em, este, esto, decirle al huésped que o nos deja una tarjeta de crédito o nos tiene que hacer una transferencia o un depósito bancario, que como habíamos aclarado el encuentro anterior, ese depósito o esa transferencia habitualmente es el valor de una noche, ¿sí? A pesar de que cada tipo de alojamiento puede poner su política y puede decir que él te pague todo por adelantado, que les transfieran el 50%, ¿sí? Ahí lo que ustedes tienen que ver y tener cuidado es, bueno, si a mí me transfiere el 50% y me hace una cancelación y dentro de y me la hace en el periodo correcto y yo se lo tengo que reembolsar, uy, perdón, este, ¿cómo vamos a hacer con ese reembolso, no? Entonces, acuérdense que una cosa esperen que se me fue, está vinculada con la otra, ¿sí? Importante también, eh, bueno, dejar claras las políticas de cancelación, las políticas de la tarifa, si es con reembolso, cómo se hace ese reembolso, si no es reembolsable. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con el derecho al consumidor, ¿sí? Un cliente tiene el derecho de saber cómo nos vamos a manejar, además de que la importancia de enviar un mail de confirmación de la reserva con toda la información de la reserva, más las políticas de cancelación, más las políticas de reembolso por escrito, para que siempre eso quede claro y después el huésped no diga, no, a mí nadie me dijo, ¿eh? Y cuando nosotros estamos haciendo la reserva, siempre decirle, le vamos a enviar un mail de confirmación. En ese mail de confirmación, además del detalle de toda la reserva, usted va a tener las políticas de cancelación, las políticas de reembolso, el horario de ingreso, ¿sí? Y los datos del banco en caso de que tenga que hacer una transferencia o un depósito. ¿Sí? Pero estas cosas no nos podemos olvidar. Cuando estamos en el proceso de reservas. Antes de pasar al proceso de check-in, consultas, dudas, preguntas, algo para sumar. Nosotros, hola, soy Nada, Luján. sigo. ¿Me escuchan? Sí, hola Luján, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Bien. Nosotros cuando hacemos al gestionar una reserva en el hotel, yo trabajo en el Hotel del Llano, nosotros mandamos nuestras políticas de reserva en un mensaje y cuando detallamos ahí en el mensaje de las políticas de reserva tenemos las políticas de cancelación, el horario del desayuno, el horario del check-out y lo demás para no tener después inconvenientes cuando ingresa el huésped. Está perfecto.
Ujú, Está, sí, sí. listo. Eso Al lo gestionamos menos en el mensaje de está políticas perfecto. de reserva. Sí, Estamos, está bien. Sí, sí, en listo. realidad no serían, en este caso, no, digamos, informar los horarios no son políticas ni de reserva, sino que son los horarios del hotel, ¿no? Pero Claro, está claro, bien, sí. lo importante es que los informen. Sí, sí. eh, y capaz que muchos hoteles a veces si las reservas son tomadas con mucha antelación, a veces se hace un refuerzo, ¿no? Como un recordatorio de la reserva y ahí se puede volver a recordar el horario de check-in, el horario de check-out y cualquier otra información que para el hotel sea importante destacar, ¿no? Pero sí, está Mm, perfecto. listo. Bien, gracias, Luján. De nada. Em, bueno, vamos con el proceso de check-in, ¿sí? Hoy la idea es terminar de ver todo lo que tiene que ver con recepción, así que nos queda proceso de check-in y de check-out, que esperemos llegar. Bueno, ¿alguien me puede decir qué es un proceso de check-in? ¿O qué es un check-in, no un proceso? ¿Qué es un check-in? Parece tonta la pregunta, lo sé, pero alguien quiero que me cuente qué es para ustedes un check-in. El proceso de check-in no es cuando ingresa el huésped. Ujú. ¿Y por qué es importante ese proceso qué hacemos en ese proceso de check-in que es tan importante? Nosotros lo que hacemos en ese proceso es tomarle todos los datos en la parte, cuando nos toca la parte de conserjería y cuando los ingresamos en la habitación, mostrarle cada parte de la habitación, explicarles qué se encuentra en cada parte Está bien, y sí, sí, ese es el proceso. sí, Pero yo digo, ¿qué hacemos? ¿Qué es eso que hacemos? Ese es el proceso. Pero ¿por qué es importante hacer un check-in? ¿Qué estamos haciendo y con ese es, huésped es que la está es la ingresando? presentación, es la presentación, creo yo. Estamos Sí, pero hay legitimando la algo, venta. Claro, nos estamos ajá. como presentando. S- Sí, pero hay algo más importante todavía que de todo eso. A ver, esperen que voy al chat. A Nos ver. podemos estar recibiendo también. Bien, es registrar un ingreso, dice Soledad. Exactamente. O sea, si bien está buenísimo todo lo que ustedes han dicho y es correcto, el check-in, digamos, el objetivo principal del check-in es registrar al huésped. Es que quede registro de la persona que está ingresando a nuestro establecimiento. ¿Sí? Eso es lo importante. Así como en el check-out, yo registro que ese huésped se retira. Entonces tiene que haber un proceso tanto de ingreso como de salida, donde yo le doy la bienvenida, le cuento los servicios del hotel, todo lo que ustedes quieran, pero lo más importante del check-in es que haya un registro, que esa persona que quede registrado, que tal persona ingresó al hotel de tal fecha a tal fecha. ¿Sí? Bien, previo al proceso de check-in, es importante que como recepcionistas nosotros sepamos quiénes son los huéspedes que van a llegar en el día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta información lo que nos va a permitir es asignar las habitaciones en función de la reserva. Recuerden que nosotros, a no ser que tengamos algún establecimiento temático, ¿sí? Eh, uno reserva categoría de alojamiento, ¿sí? Categoría de habitación, no reserva número de habitación, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a indicarle el número de habitación al huésped en el proceso de check-in, ¿sí? Cuando yo asigno una habitación, justamente lo que estoy haciendo es a esa reserva, ¿sí? Indicarle qué número de habitación va a ocupar. Habitación, cabaña, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, yo para asignar una habitación, yo necesito ir a la reserva, necesito saber este, cuántos pasajeros van a ser, necesito saber qué tipo de habitación es la que reservó, en aquellos alojamientos donde hay distintas vistas, estar atentos al tipo de vista, si hay distintas categorías de habitaciones, por supuesto, estar atento a las categorías de habitación. Entonces, yo sí o sí necesito ver las reservas del día, ¿m? Para tener esta información. Y por otro lado, también hay dos cosas más que tenemos que hacer. Una es tener a mano las tarjetas de registro de los huéspedes o si yo
el hotel tiene una parte digitalizada del check-in, que puede ser a través de un web check-in o un check-in online. Eh, bueno, yo lo que tengo que revisar es que este huésped haya completado ese check-in o ese check-in online, ¿sí? Ese web check-in, disculpen, o check-in online. Y por supuesto, informarle a las mucamas a primera hora cuáles son las habitaciones, las cabañas que se van a ocupar y qué requerimientos tiene esa reserva para que la mucama la prepare en tiempo y forma, ¿sí? Un ejemplo, un listado de reservas, mi grilla de habitaciones, como habíamos visto, ¿se acuerdan la otra vez? Para ver qué habitaciones les voy a asignar al huésped. Ujú. Las tarjetas de registro. ¿Tienen tarjetas de registro en sus alojamientos? Algo similar a esto es un ejemplo. Sí, 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 tenemos. O sé que alguno también usa, como me habían comentado la otra vez, un libro de registros, ¿no? Sí, una muy similar. Pero una muy similar usan ustedes, Marcos. Ok, bien. Esperen que estoy viendo. Sí, también el libro. Acá Lucy dice que también usan el libro. Perfecto. Bueno, a ver, la ficha de registro. La idea, lo importante de la ficha de registro es que justamente esta ficha es la que legitima que un huésped está alojado en el hotel. ¿Sí? Entonces, sí o sí, esta ficha de registro no solamente tiene que estar completa, sino que lo más importante de esta ficha es que esté firmada por el huésped. Y muchas veces se le hace firmar y se le hace hacer una aclaración al huésped de su firma. Eh, Depende del alojamiento, hay alojamientos que hacen firmar una tarjeta de registro por huésped, ¿sí? O bueno, en este caso, el libro. Y hay alojamientos que, como es el ejemplo de esta ficha que les estoy presentando, que están los datos completos de el titular de la reserva, que es el que va a hacerse cargo después de pagar, y en la parte de atrás, ¿sí? Lo que tienen son solamente algunos datos destacados de los huéspedes que se van a alojar, ¿sí? Em, Estos son distintos ejemplos. Acá tienen otros ejemplos de tarjeta de registro para que vean que todas las tarjetas de registro, si bien tienen datos similares, hay algunos datos que se omiten o que el hotel quiere pedir porque les resulta importante tener de su huésped. Por otro lado, yo les había mencionado que si algún alojamiento, ¿sí? Tiene una parte del check-in digitalizado, lo más probable es que al huésped 48 horas antes del ingreso le hagan completar un formulario de pre-check-in, que acá tienen, este es un ejemplo que yo encontré en internet, ¿sí? Donde, y ahora les paso otro que me hicieron de un ejemplo mío particular, ¿sí? Por ejemplo, yo hice una reserva en este hotel, ¿sí? Y en este hotel, 48 horas antes de mi ingreso, ¿sí? Me pasaron todos los datos de mi reserva y me dijeron que por favor haga el pre-check-in. Cuando hice clic aquí ay, perdón, se me fue. En ir al formulario, me empezaron a aparecer las solapas que ustedes ven a continuación, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay 3 solapas. Primero yo tuve que completar la primer solapa principal con todos los datos que me estaban solicitando. Eh, Me hacen cargar la foto de mi DNI, ¿sí? Y de mis acompañantes. Me hacen firmar con la firma digital. Después tengo que pasar a la otra solapa, que es método de pago, que acá me solicitan una tarjeta de crédito, ¿sí? Que esto es para que se usa como garantía de estadía. Y luego una tercer solapa, en caso de que vaya con vehículo, donde tengo que cargar todos los datos del vehículo. Y cuando yo pongo enviar, ¿sí? Después me llega un ejemplo, este es de otro hotel, por eso no coinciden las fechas, pero es la misma empresa, ¿sí? Con un resumen de mi reserva, avisándome que yo ya tengo mi check-in hecho.
¿sí? Entonces, ¿qué permite esto? Y bueno, que sea mucho más ágil mi ingreso al hotel, porque cuando yo llego ya tienen todos mis datos, ¿sí? Lo único que hacen es, muchas veces te piden la tarjeta de crédito de nuevo, ¿sí? Para validarla, te dan la tarjeta y directamente ya puedes subir a la habitación porque tenés todos los datos cargados. Esperen que quiero ver si me están escribiendo. Eh, La tarjeta de crédito, Melissa, la tarjeta de crédito. La tarjeta de registro es el ingreso al hotel. O sea, cada persona que ingresa al hotel, no importa que haya ido 20 veces, tiene que completar y firmar la ficha de registro. Porque es lo que queda como registro de que el huésped estuvo alojado. Si no, no hay registro de que un huésped estuvo alojado. Entonces, cada vez que ingresa ese huésped, se hace firmar la tarjeta de registro. ¿Qué ventaja tiene si hay un huésped que fue alojado muchas veces? Que lo que yo puedo hacer o debería hacer como alojamiento es que esta tarjeta de registro, esperen que voy para atrás un cachito, ¿sí? Estas tarjetas de registro que están acá, que son de papel, yo como recepcionista ya la tenga completa, porque yo ya tengo todos los datos del huésped, entonces solamente le diga al huésped que la revise y que la firme, ¿sí? Porque una de las cosas un poco tediosas para los huéspedes es cada vez que va a un hotel, que ya es habitual, que tenga que completar todos los datos de la tarjeta. Pero lamentablemente esto es uno de los pasos más importantes del check-in. Entonces yo no puedo omitir, porque es un huésped habitual, yo no puedo omitir que complete y firme este formulario. ¿Por qué? Porque es el registro que yo tengo que hacer del huésped. Hasta inclusive para que me cubra un seguro por cualquier situación que pase en el alojamiento. Entonces, lo que yo puedo hacer para que ese huésped no se ponga fastidioso y con razón es, como yo ya tengo todos los datos, completarla yo y después entregársela para que la firme. Si tengo un sistema de gestión, es mucho mejor porque yo ya tengo todos los datos cargados y solo la imprimo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Consultas, dudas? No tengo nada en el chat. Melissa, no sé si quedó claro tu consulta. Perfecto. Bien. Eh, bueno, entonces, este proceso de check-in, esto más que nada para que le pongan nombre técnico quizás a los distintos tipos de check-in que hay. Nosotros tenemos varios tipos de check-in. El check-in tradicional es el check-in que estamos habituados a hacer, que es cuando se hace un check-in con asistencia de un recepcionista, ¿sí? Como muestra el primer dibujo de arriba, donde hay un recepcionista que lo asiste, que lo ayuda al pasajero a hacer todo el proceso, ¿sí? Lo va guiando, le dan la tarjeta de registro, bueno, los pasos que vamos a ver en un ratito. Eso es el check-in tradicional, el habitual. También existe el check-in automático. Este proceso de check-in automático es como ven en el dibujo de abajo, que dice Quick Check-in, que se hace a través de este, como de un estilo de cajero, ¿sí? Eh, hay empresas que le dicen kiosco a esto, que lo que permite esto es hacer un check-in, le dicen check-in automático o self-check-in, es decir, un check-in que vos podés hacer por vos mismo sin necesidad de que un recepcionista te asista. No es que estos tipos de check-in que vamos a ver pueden convivir, es decir, yo dentro de un alojamiento puedo tener distintos tipos de check-in, ¿sí? No es que si hay uno no hay otro. Muchos de estos check-in están supeditados a los tipos de alojamiento y al tipo de huésped que se aloja. Obviamente que para hacer un check-in automático tiene que ser con reserva previa, si no, no se podría realizar. Hay otro tipo de check-in que se llama walk-in, que es el famoso check-in sin reserva. Es cuando un huésped se aloja, o sea, cuando hay un huésped que
se acerca a la recepción y que pregunta si hay habitación disponible, pero que no tiene reserva previa, ¿sí? También se lo conoce como check-in espontáneo. Bueno, el famoso check-in de grupos, que es cuando llega una determinada cantidad de personas al mismo tiempo y están bajo un mismo grupo y nosotros obviamente tenemos que tener todas las habitaciones preparadas para ese grupo en tiempo y forma. Un early check-in que generalmente todo el mundo le dice early check-in al check-in a cualquier persona que llega antes del horario de check-in y ese concepto de check-in está errado. Cuando hablamos de un early check-in es cuando hay un huésped que llega durante la madrugada, ¿sí? ¿Cómo podemos detectar esto en el momento de la reserva? Cuando nosotros justamente, como les comenté hace un ratito, le preguntamos al huésped a qué hora llega y el huésped a veces te dice, y voy a llegar tipo 3, 4 de la mañana. Bueno, eso se llama early check-in, donde al huésped lo que hacemos ahí es decirle que tiene que, o sea, si quiere que le tengamos una habitación disponible, tiene que pagar la habitación desde la noche anterior. Eso es un early check-in, no un check-in que si el check-in es a las 14 horas y llega a las 13 es un early check-in, ¿sí? El concepto real de early check-in es el que les estoy diciendo, es un check-in de madrugada donde se le cobra una noche más de alojamiento. ¿Consultas, dudas de los tipos de check-in? ¿Vamos bien? Bueno, vamos al proceso de ingreso, ¿sí? El proceso de ingreso, esperen que estoy leyendo que... Bien, vamos a ver cuál es el paso a paso del proceso de check-in. Primero, sí, por supuesto, siempre darle la bienvenida al huésped, ¿sí? Recibirlos con una sonrisa y un poco aplicar lo que vimos en la primera clase cuando hablamos de hospitalidad. Siempre preguntarle si tiene reserva y a nombre de quién está hecha esa reserva, que por favor nos facilite el nombre y el apellido. Eso nosotros lo solicitamos porque nos permite después identificar la reserva en nuestro planning, ya sea digital o sea en papel, ¿sí? El planning, acuérdense que es esa grilla donde yo tengo todas las reservas que me van a llegar durante ese mes. Entonces, ese planning puede estar armado por número de reserva, por nombre y apellido, cada uno lo puede armar como le sea más cómodo. Pero lo que yo necesito es, bueno, a ver, este señor o esta señora que está acá me dice que tiene reserva. Bueno, a ver, yo la tengo que buscar, a ver si realmente es así. Entonces, por eso le pido esos datos. Identifico la reserva, ¿sí? Una vez que identifico la reserva, es importante chequear con el pasajero la información de la reserva. ¿Qué sería chequear la información de la reserva? Revisar, ¿sí? La reserva que yo tengo tomada con el huésped, es decir, contrastarlo con él. Decirle, bueno, a ver, Gustavo, yo tengo hecho una reserva de tal fecha a tal fecha, son tantas cantidades de noches en esta categoría de habitación y esta es la tarifa que nosotros coordinamos, ¿sí? O combinamos. ¿Eh? ¿Por qué es importante reconfirmar esto en este momento? ¿Alguien me cuenta? ¿Para qué serviría? ¿O qué evitaríamos? Nadie. Están muy silenciosos todos hoy. Evitaríamos, qué sé yo, A algún tipo de ver. malentendido en la reserva previa. Ujú. ¿Y por qué es mejor hacerlo en el proceso de check-in y no después? Ahí Soledad pone, porque si hay alguna diferencia, se arregla en el momento. Exactamente, ¿sí? A ver, imagínense que yo no chequeo con el huésped la tarifa.
y en mi hotel se paga después, digamos, al finalizar la estadía. Entonces ya voy a tener un problema con el huésped el día del checkout, no, pero no era la tarifa que yo acordé, que sí, que no, sí, o la cantidad de noches. Entonces vos al huésped decís, no, pero yo tenía esta tal noche, no, pero yo me quería, yo había reservado más. Entonces siempre en el momento del check-in es importante, ¿sí? Eh, revisar con el huésped la reserva que yo tengo tomada, porque cualquier inconveniente que hay, estamos en el mejor momento para resolverlo, ¿sí? Bien, sí, ahí como dice Jessy también, evitar malos entendidos en las tarifas, tal cual, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer a posterior de que, digamos, hemos chequeado esta información con el huésped? Bueno, ahí es donde le vamos a entregar la ficha de registro. Vuelvo a repetir, tantas fichas de registro como huéspedes se alojen en esa habitación. Hay alojamientos donde si son niños también les hacen firmar, digamos, completan por los padres, por los niños, la ficha de registro, ¿sí? Em, y algo muy importante acá también es pedir los DNI de todos los ingresantes al alojamiento. ¿Qué se hace con esa o pasaporte, ¿no? Obviamente. No vale acá y más si hay niños, ¿sí? Esto de, no De tengo todo el un poco. documento perdón, no tengo el documento de mis hijos, tengo el carnet del club de fútbol, bueno, en realidad acá es importante siempre que el huésped acredite su identidad. Entonces, la identificación validera es o el DNI o el pasaporte. No sirve otro documento, ¿sí? Obviamente que si tenemos, em, re- por ejemplo, personas que vienen de Estados Unidos, ellos, como pasa con Brasil, el mismo documento o el documento de identidad muchas veces es el carnet de conducir, entonces, bueno, esas cosas nosotros las tenemos que saber, pero acá cada persona que se va a alojar necesita presentarme la documentación. Y lo que deberíamos hacer con esa documentación es, ahora que tenemos herramientas digitales, o le sacamos una foto y eso queda guardado, y si no, se saca una fotocopia y se adjunta a la ficha de registro. Pero esa documentación tiene que quedar guardada. ¿Hasta cuándo? Generalmente las fichas de registro se deberían guardar por 6 meses o hasta un año. Después podríamos eliminarlas. Entonces, una vez que valió la documentación, ¿sí? Se realiza lo que se llama la garantía de estadía, ¿sí? ¿Qué es la garantía de estadía? Es un proceso que es interesante hacer porque lo que permite esto es que si hay algún huésped que tiene la intención de irse del alojamiento sin pagar, al hacer esta garantía de estadía, yo me estoy cubriendo esa situación. Es decir, el huésped capaz que se va, pero no se va a ir sin pagar. ¿Por qué? Porque yo hice una garantía de estadía. ¿Esta garantía de estadía en qué consiste? En eh, solicitarle al huésped una tarjeta de crédito como garantía, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Una preautorización. ¿M? Calculo que estamos todos en conocimiento y si no, no importa. Preautorizar tiene que ver con, yo siempre digo, con guardar, congelar o preservar un monto de dinero determinado en función de, eh, este, de los días de estadía que el huésped se va a quedar con nosotros, ¿sí? Hacer una preautorización no significa que yo le estoy cobrando al huésped, sino que lo que estoy haciendo es congelando o guardando un monto de dinero en la tarjeta de crédito, ¿sí? No estoy cobrando. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Uy, me quedó medio, esperen, me quedó medio desajustado. Espérenme un segundo. Me quedó esto acá y quedó mal. Vamos a guardarlo acá. Ahí está. Se ve que ahí está. Entonces, eh, este monto de dinero, ¿sí? ¿De cuánto va a ser? Bueno, para saber de cuánto va a ser,
se necesita tener en cuenta 3 factores: la cantidad de noches que el huésped se va a quedar con nosotros, la tarifa que se le cobra por día y depende del tipo de alojamiento que yo tenga. Si es un alojamiento donde el huésped puede, por ejemplo, yo tengo restaurante, el huésped puede comer en el restaurante, tengo frigobar, eh, no sé, tengo un bar o ofrezco servicios que el huésped pueda consumir durante su estadía. Bueno, hay un tercer factor que influye ahí, que es determinar un porcentaje por consumos extras. Se determina entre un 20 y un 50% del valor de la tarifa que paga el huésped, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con esto? Se hace un cálculo, como ven ahí en el ejemplo. ¿Qué se va a hacer con este valor, ¿sí? Que a mí me da este cálculo? Bueno, lo que me está diciendo es que a este huésped yo le tengo que hacer una preautorización por 19.200 pesos, ¿sí? Esta preautorización a la vez actúa como límite de crédito del huésped. ¿Qué significa esto? Que el huésped dentro del hotel, ¿sí? Puede gastar, perdón que puede gastar hasta 19.200 pesos. ¿Por qué? Porque es el monto que yo tengo preautorizado. Si yo veo que el huésped durante su estadía consume más, bueno, lo que se hace ahí es una extensión del límite de crédito pidiéndole otra vez la tarjeta de crédito. Ahora, ¿qué pasa si eh, pasa que o el huésped dice, no, no tengo tarjeta de crédito, o soy un alojamiento donde yo prefiero cobrarle por adelantado porque no soy un alojamiento que el huésped tenga, digamos, espacios donde poder consumir dentro de mi alojamiento? Entonces, bueno, obviamente que eso es factible. Lo que hago es directamente que me pague por adelantado la estadía y listo, ¿sí? Le cobro por adelantado el concepto de estadía. En este caso no hago ninguna preautorización, sino que facturo. Y obviamente que eh, si soy un hotel donde sí tengo espacios para consumir, pero el huésped prefirió no darme la tarjeta de crédito o dice que no usa tarjeta de crédito, bueno, no hay problema, le cobro la estadía, pero después cualquier consumo que haga dentro del alojamiento lo tiene que pagar en ese momento con el medio de pago que quiera, ¿sí? De esta manera, yo lo que hago en este paso es eh, asegurarme que si ese huésped se retira del hotel con la intención de irse sin pagar, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque yo al hacer esta preautorización, ¿sí? Yo ya tengo congelado, o sea, como que me aseguro, me resguardo un determinado monto de dinero para para poder cobrarme los gastos que ese huésped hizo mientras estuvo en mi alojamiento. Eh, ¿Se entiende esto de la estadía, de la garantía de estadía? No, la preautorización no es por 48 horas. Eso depende de, Marcos, depende de la tarjeta. Por ejemplo, Amex, supuestamente son 15 días y Visa 7, pero hay que chequearlo. Que lo que me está preguntando Marcos, que está bueno, gracias Marcos por la pregunta, es que lo que tenemos que entender es que nosotros, vieron que todas las tarjetas de crédito tienen un límite de crédito, ¿sí? Para gastar. Cuando yo hago una preautorización, estoy reduciendo ese límite de crédito de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me estoy resguardando un monto. Supónganse que una persona tenía 1.000.000 de pesos de límite de crédito, ¿sí? Vieron como todos, viste que muchas veces uno viene gastando, gastando, cuando quiere usar la tarjeta te dice no tiene fondo. ¿Por qué? Y porque ya llegaste al límite de crédito de la tarjeta. En este caso, yo cuando hago una preautorización, ¿sí? De ese 1.000.000 de pesos, imagínense que acá me da 300.000 pesos, yo le voy a congelar 300.000. Entonces, para usar al huésped le van a quedar 700, ¿sí? Esto, por lo general, esta parte a los huéspedes nunca se le dice o los huéspedes nunca preguntan, ¿sí? Yo una vez tuve una situación con un huésped cuando lo hicimos, que después vino como loco porque, claro, quiso usar la tarjeta de crédito y no la podía usar porque le habíamos tomado gran parte de su límite de crédito y bueno, nada,
Por lo general, en los hoteles nunca se dice para qué es lo que se hace con esa tarjeta. ¿M? Pero uno le puede explicar lo que está haciendo, ¿sí? Eh, entonces, eh, lo que sí tenemos que tener en cuenta, siguiendo con lo que pregunta Marcos, es que una vez que, imagínense que un huésped se queda por 2 días, ¿sí? Yo le hago la preautorización. La preautorización recién se da de baja de forma automática, depende de la tarjeta, a los 7 o a los 14 días. ¿Se entiende? Es decir, que si la otra opción, que es lo que deberíamos hacer, es cuando el huésped se retira, llamar a la tarjeta, que creo que ahora se hace todo digital, se hace todo, no, sí, se hace todo por una página web, hacer, digamos, cancelar la preautorización. Entonces, cuando se cancela la preautorización, este, la tarjeta se toma su tiempo, pero le devuelve ese monto congelado de una forma más, como un poquito más rápido. Esto es lo mismo que cuando uno alquila un auto. Vieron que cuando vos alquilas un auto, el auto te toma también un límite de crédito de la tarjeta por cualquier eventualidad. Bueno, es lo mismo, es una garantía, ¿sí? Eh, no sé si alguno la hace, alguien hace esto en su alojamiento. Sí, 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 no, no, sí. Marcos, ¿vos la haces? Bien. ¿Alguien sí, más? hacemos con autorización. Esperen que se me está yendo un poquito. Ahí está. ¿Alguien me escribió ahí por el chat? Marcos, no. Nancy, no. Bien. No la hacen, Marcos Fernández, Nancy acá. ¿No la hacen porque desconocían que existía o por algún otro motivo? Si quieren abrir micrófonos y hablar, no, no hay ningún problema. Ah, Marcos, no aceptas tarjetas. Ah, ok, ok, está bien. Haces pago por adelantado, entonces. Que te paguen la estadía por adelantado. Bien, perfecto. Está bien, perfecto. Claro, a ver, si yo cobro antes, no hay ningún así. O sea, lo que esta garantía de estadía lo que hace es para aquellos establecimientos que cobran al checkout, al final de la estadía. Entonces, es una manera de asegurarte que eh, si el huésped tiene esta intención de irse sin pagar, no lo va, digamos, yo le puedo cobrar, ¿sí? Pero para aquellos que tienen la política de cobrar en el momento del check-in, por supuesto que no harían este paso, ¿no? Este proceso. Bien, otro de los puntos también es entregar las llaves digamos, de la cabaña, de la habitación, del departamento, describirle cuáles son los servicios, esto es importante, ¿no? Siempre recordar cuáles son los servicios que tiene incluidos en la tarifa, ¿sí? Los que no también mencionárselos, el horario de desayuno, ¿sí? Si hay pileta, el horario de la pileta, bueno, un poquito el horario de todos los servicios con los que cuenta el alojamiento, alguna otra información que creen que es importante comentársela en este momento, ¿sí? Em, Ver, a veces también está bueno, ¿no? Depende si es familia y demás, y si yo tengo la posibilidad de darle asistencia con el equipaje para ayudarlo, y desearle una agradable estadía, ¿sí? Siempre acá también es importante, por ejemplo, depende del tipo de alojamiento, si no tenemos la recepcionista a las 24 horas, bueno, informarla hasta qué hora está la recepción abierta y en todo caso a qué número de WhatsApp se puede comunicar ante cualquier eventualidad. Estas cosas son importantes siempre mencionarlas, ¿no? Y vuelvo a repetir, cualquier otra información que ustedes crean que es necesaria informar en el momento del ingreso del pasajero. Esperen que pasó esto. Bien. Eh, Después, una vez que el huésped se retira, ¿sí? Hay algunos pasos
que también forman parte del proceso de check-in, pero son más como administrativos y más internos, que no es necesario hacerlos con el huésped frente a nosotros, ¿no? ¿Cuáles serían? Bueno, si tenemos sistema de gestión, para aquellos que usan sistema de gestión, acordémonos que este es ya que estoy, les recuerdo que la idea de esta capacitación es una capacitación para formar recepcionistas y mucamas, entonces por eso no es yo hago mención a estos puntos, ¿no? Si en el alojamiento donde uno está trabajando tiene un sistema de gestión, importante dar check-in en el sistema. ¿Qué significa esto? Avisarle al sistema que ese huésped que estaba por llegar llegó. Esto lo que permite es que la habitación que estaba vacía aparezca ocupada, ¿sí? Y esto es lo que permite que si el huésped empieza a consumir dentro del alojamiento, ¿sí? Y se le puede hacer un cargo a la cuenta, le permite lo que se llama hacer la apertura del folio. El folio es un documento donde se van a empezar a cargar todos los gastos que tiene el huésped durante su estadía, ¿sí? Ya sea gastos de alojamiento en sí mismo o algún gasto de algún consumo que tenga dentro del alojamiento. Si yo no hago el check-in en el sistema, es como que ese huésped no existe, ¿sí? Entonces va a querer ir a consumir algo y cuando indique que quiere que se lo ingresemos a la habitación, no se lo va a poder ingresar porque, perdón, que se lo querramos cargar, no se lo va a poder cargar porque es como que ese huésped no aparece, ¿sí? También, otra de las cosas es, esto también es válido cuando hay un sistema de gestión, es toda esa ficha de registro que el huésped completó, cargarla en el sistema, ¿sí? Porque cuando es un huésped por primera vez, hay un montón de datos de la tarjeta de registro que yo no los tengo. Entonces, si yo esos datos ya los cargo en el sistema, me va a permitir ya tener todos los datos completos del perfil del huésped. Entonces, la próxima vez que venga, que esto es un poco lo que hablábamos con Melissa, la próxima vez que venga, a ese huésped directamente le puedo imprimir la tarjeta de registro, ¿sí? Ya con todos los datos y solamente lo que tiene que hacer es firmarla. Y después archivar los documentos físicos en el rack de habitaciones, que son las carpetas colgantes que yo tengo identificadas por número de habitación, donde ahí se guardan la ficha de registro, la fotocopia del DNI en caso que le haya sacado una fotocopia y todo lo que tenga que ver con ese huésped durante la estadía del huésped. Entonces, estas son tres cositas que yo tengo que hacer en caso de, básicamente o más que nada, cuando tenemos un sistema de gestión por un lado y cuando tenemos que archivar los documentos físicamente en el rack de habitaciones. ¿Cómo vamos? ¿Consultas, dudas? ¿Vamos bien? Sí, el 13, sí. El 13 es así. Generalmente rack de habitaciones se llama a archivos que uno tiene que tener de forma física, ¿eh? Que son como si fuesen carpetas colgantes donde hay una carpeta colgante por cada habitación que yo tengo o por cada cabaña. Entonces yo ahí voy a guardar todo lo que tenga que ver con documentación física. Por ejemplo, la tarjeta de registro en papel, ¿sí? Eso se guarda ahí hasta el día del checkout del huésped. En alojamientos donde quizás estamos ante, por ejemplo, alojamientos donde hay servicios de alimentos y bebidas o distintos tipos de espacios donde el huésped pueda consumir. Vieron que los huéspedes, cada vez que consumen algo, se les hace firmar un ticket, ¿sí? De consumo, que eso después se carga a la habitación. Ese ticket de consumo, ¿sí? El sector de alimentos y bebidas que generó el consumo lo va a llevar a la recepción y eso queda guardado. El recepcionista lo tiene que archivar en este rack de habitaciones. ¿Por qué? Por el proceso, en el momento del checkout, se le entrega ese ticket al huésped.
¿sí? Entonces, todo lo que implique documentación física del pasajero que está alojado se guarda en este rack de habitaciones hasta el proceso o hasta el momento del checkout. Meli, ¿no? ¿Me preguntaste, Meli, vos? ¿Quedó claro? Acá alguien. Claro, ujú. Sí, un cajón puede ser un cajón, depende de la cantidad de habitaciones, o cuando hay varias cantidades de habitaciones se usan como carpetas colgantes. Eso, o muchas veces capaz que una carpeta que vos la vas archivando, ¿no? Una carpeta física donde vos vas archivando. Eso depende de cada alojamiento. Lo que sí es importante es que esas tarjetas de registro que yo hago firmar queden guardadas en un espacio donde, si yo las necesito, las tenga a mano, ¿sí? Una vez que el huésped se retira, ya las saco y las puedo archivar en otro espacio. Más que nada, porque también si hay algún siniestro en el alojamiento o, no sé, o pasa la policía y te pide alguna documentación, bueno, más allá del libro de policía o el libro de registro que ustedes tienen, tener la tarjeta de registro a mano es un aval. La policía Bien. en general pasa eh, y pide los datos de los huéspedes. Ay, ¿quién, Marcos? Se me cortó, no te escuché lo que dijiste. Que la policía no siempre, pero a Mm, menudo pide los datos de los huéspedes. Por eso claro, también es muy entonces, importante, nosotros que tenemos el estacionamiento en la avenida enfrente, qué sé yo, queda un auto con las luces prendidas o empezó a sonar la alarma, y ahí mediante en la tarjeta de registro, como vos mostraste, viste que figura cargar los datos del vehículo, también es importante cómo la firma, cómo el sí. documento, para poder avisar a ver en qué habitación, de qué habitación es Ujú. el que tiene, o que quedó con las luces prendidas, o una puerta abierta. Perfecto, sí, tal cual. Está bueno eso que decís, Marcos, también. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, las fichas de registro, ese rack de habitaciones es importante que siempre esté a mano, ¿sí? Porque cuando necesitamos, es esto, ahí está los registros de todos los huéspedes. Entonces, necesito algún huésped y voy a la ficha de registro, digamos, ¿no? Donde yo tengo ahí toda la información. A ver, por ejemplo, ¿por qué sirve el tema de del documento también y la foto? Porque a no ser que yo me acuerde, pero si no, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si un huésped viene y te dice, si, no sé, perdí la llave, ¿no me das una llave? O no si tengo tarjetas de proximidad o de inserción y te dicen, no me funciona la tarjeta o perdí la tarjeta o lo que sea, no basta solo con preguntarle, ¿de qué número de habitación es? Sino que yo necesito, ¿sí? Por ejemplo, preguntarle cómo no, o sea, me dice por favor su número de habitación, su nombre, su apellido, su DNI, o bien, al tener la foto, yo con la foto puedo validar que es la persona. Entonces, por eso es importante el registro de los huéspedes, ¿sí? Porque es una manera que yo tengo también de asegurarme de que cualquier situación que pase o viene alguien a pedirme algo, bueno, yo sé que le estoy haciendo la llave realmente al huésped, no a alguien que se hace pasar por el huésped, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener siempre todos eh, em, los documentos con fotocopia o los documentos digitalizados, ¿sí? Porque yo automáticamente voy al documento también del huésped para visualizar su cara y ver si es realmente el huésped. Eh, no, pensé que tenía un... Bien, bueno, eh, ¿ustedes tienen walk-ins? ¿Son de hacer walk-ins o muy esporádicamente? Estos check-ins espontáneos, como digo yo. ¿Qué me dice? Marcos, vos tenés la mayor... ¿Por qué vos estás en ruta?
porque a veces los que son Sí. así más de ruta es más habitual tener check-in espontáneo que, claro, ahí Nancy, por eso es más fácil, es lo más común hacer check-in espontáneo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en este caso? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia del proceso de check-in con reserva al proceso de check-in sin reserva? ¿Alguien me puede contar? Yo no entendí bien la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre La qué? diferencia entre un proceso de check-in con reserva y uno sin reserva o un walk-in. ¿En qué cambia? Estos pasos que yo les estoy mostrando, ¿cuáles cambiarían o qué se agregaría? ¿Alguien se anima? Por ejemplo, este primer paso, ¿no? Vamos a verlo. Este primer paso dice dar la bienvenida, ¿sí? Vamos esperen que vamos a hacer algo. Lo vamos a Y ir las haciendo dos acá. primeras serían para alguien que ya reservó. Bien, o sea, vamos a hacer así. Vamos a hacer el ejemplo. Esperen que me quedó mal, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo sería si hacemos Walking. vamos a poner acá, ¿sí? Vamos a poner walking. Y todo lo que está en color rojo, ¿sí? Va a ser la diferencia entre un walk-in y un check-in. Por ejemplo, se presenta una persona, le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar acá cuando yo le diga si tiene reserva? ¿Qué me va a decir? Nos va a decir que no y nos va a preguntar el precio de la habitación por noche. Exacto. Entonces, ¿acá qué va a pasar? Acá cuando yo le pregunte si tiene reserva, me va a decir que no. Por lo tanto, el paso 2 de identificar la reserva no va a existir, porque no tengo que identificar ninguna reserva. ¿Sí? Acá, lo que sí es importante, ¿qué va a hacer? ¿Qué le tengo que preguntar? La cantidad de días que se Exacto. queda y el tipo de habitación que necesita, si necesita doble, triple, si por ahí necesitan cunas, que eso se arman aparte. Eh, ¿Qué más se le pregunta? Bueno, una vez que Podemos hace pregun- el medio de pago con el que va a pagar, le pedimos, Pará, que todavía, esperen que, a ver, primero, preguntar cantidad de días y cantidad de personas, que es esto para ver, ¿no? Si yo le tengo que dar una habitación, le tengo que vender 2 habitaciones, ¿sí o no? Después, ¿qué va a pasar acá? En lugar de chequear la información de la reserva, ¿qué va a pasar? Una vez que yo tengo toda esta información. Yo tengo que ver si tengo disponibilidad, ¿sí? Tengo que revisar, obviamente que sí tengo disponibilidad. Ujú. O obviamente, si ya lo sé, le voy a decir, sí, tengo disponibilidad, ¿eh? ¿Y qué más? Le voy a informar tarifa y habitación disponible sí, o tipos de habitación disponible, ¿sí o no? exacto. En caso, si tengo una sola categoría, bueno, le diré, sí, contamos con una habitación de estas características y sale tanto la noche. ¿Estamos de acuerdo? Esperen que voy a poner en rojo lo que sería del walk-in. Entonces, le cuento que tengo disponibilidad, le digo cuál es la tarifa, le digo qué incluye la tarifa, ¿no? O sea, qué servicios incluye, cuál es la habitación que tengo disponible, ¿sí? Y ahí le voy a entregar la ficha de registro, le voy a solicitar la documentación, ¿sí? Le voy a pedir la garantía de estadía o el pago por adelantado, como hacen muchos de ustedes, ¿eh? ¿Sí? Después, digamos, los demás puntos son iguales, pero cuando hay un walk-in,
los primeros pasos, digamos, cambian, ¿no? Y a veces puede suceder que quizás el walk-in sea un poquito más largo, porque bueno, no sé si les ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado algunas veces que los huéspedes te dicen, puedo ir a conocer la habitación o puedo ir a ver la habitación, entonces bueno, tenés que ir, mostrársela, digamos que la diferencia entre un check-in con reserva y un check-in sin reserva o walk-in es que el walk-in es una mezcla de proceso de reservas con check-in, porque si ustedes ven los primeros pasos, ¿sí? Eh, y van al proceso de reservas que vimos la clase pasada, son exactamente los mismos pasos, ¿sí? Le pregunto la cantidad de días que se queda, cuántas personas son, veo si tengo disponibilidad, si tengo disponibilidad, le digo bajo qué habitaciones tengo disponible, cuál es la tarifa, ¿sí? Entonces, y después, a diferencia del proceso de reservas, que yo le completo la hoja de reservas, en este caso, como estamos en un proceso de check-in, automáticamente o ya le entrego la ficha de registro, que en este caso, esta ficha de registro va a estar vacía, porque no tengo datos del huésped como puedo llegar a tener con una reserva previa. Después el resto de los pasos son todos iguales, ¿sí? Pero cambia un poquito esto y bueno, y vuelvo a repetir, a veces depende del huésped, a veces uno le tiene que mostrar la habitación o quieren ir y conocer y demás. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? El Sí. regateo que siempre está, ¿Perdón, Marcos? el regateo que siempre está presente. Sí, sí, que al contrario, en realidad, una de las diferencias. Pero bueno, esto también depende del tipo de alojamiento, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo un alojamiento que está en ruta, como les pasa a muchos de ustedes, que un alojamiento que está en el medio de la ciudad, que con otras características. Pero muchas veces, o por lo general, cuando es un walk-in, siempre se les suele cobrar a los huéspedes, ¿sí? Una tarifa mucho más cara que digamos, que la diaria. O sea, por lo general se les cobra una tarifa rack o más cercana a la rack. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se dice, bueno, necesitas, es como nada, es una persona que necesita dormir o alojarse, entonces, bueno, jugás con esa necesidad y se le cobran más caro, ¿sí? Esto suele pasar en la mayoría de los alojamientos que están dentro de la ciudad o que también prefieren que siempre se trabaje con reserva previa. Bueno, lo que hacen es el proceso en el walk-in, cobrar una tarifa un poco más cara en lugar del regateo. Pero depende, volvemos ahí, al tipo de alojamiento, ¿sí? Al tipo de huésped que es habitual en mi negocio. Este, pero y como también hay alojamientos que no aceptan huéspedes que no hayan tenido, que no tengan reserva previa. Hay muchos alojamientos que por una cuestión de seguridad no alojan huéspedes si no tienen reserva previa. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, de las políticas del establecimiento en realidad, ¿sí? No está ni bien ni mal, son determinadas políticas eh, que se establecen y que uno como recepcionista, digamos, tiene que, mm, que llevar a cabo, ¿no? Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, las tiene que llevar a cabo. Lo que sí es muy importante y lo que sí me gustaría remarcar del proceso de check-in es la importancia de entregar una tarjeta de registro, de que esa tarjeta de registro esté completa, esté firmada y que quede una copia del documento del pasaporte de los huéspedes que están alojados. ¿Sí? Yo no puedo alojar un huésped y decirle, sí, soy Fernando Gutiérrez que tenía una reserva con vos. Bueno, a ver si tenés la habitación 2 y no me dio ningún tipo de registro. Yo, por una cuestión de seguridad mía, de las personas que están trabajando en mi alojamiento, más los huéspedes que tengo alojados, yo no puedo no saber a quién estoy alojando. ¿Sí? Entonces, esto es algo, para algo existe el proceso de check-in,
Y por algo les preguntaba y les decía, ¿qué es el proceso de check-in? Es esto, es registrar a las personas que se van a alojar con nosotros. Y por otro lado, también algo para comentar, ya que estamos con este tema, es si estoy trabajando en un alojamiento donde, por ejemplo, un huésped va a recibir una visita, ¿sí? Esa Sí. visita también tiene que estar registrada, ¿sí? ¿Por qué? Les cuento casos que me han pasado a mí o a colegas míos está bien, Buenos Aires, Capital Federal, lo que quieran, ¿sí? Yo creo que igual eso no tiene que ver, pero no importa. Pero inclusive, o sea, me ha pasado en un hotel en Capital de huéspedes, por ejemplo, que no quieren que se registre el acompañante, ¿sí? Y resulta que ese acompañante después, como lo drogó, le robó, y cuando llamas a la policía, es más, mejor que no la llame, porque si no tenés registro es peor, ¿eh? Entonces, y no hay forma de hacer nada ante esa situación. ¿Sí? Entonces, toda persona que va a ingresar a la habitación, al alojamiento, tiene que estar registrada por cualquier cosa que pase. Es una manera también de cubrirnos nosotros ante cualquier situación, ¿sí? Y obviamente que si es un acompañante que va a pasar la noche y soy un alojamiento que cobra por persona, bueno, también le tengo que cobrar, digamos, ¿no? Por esa persona que se agrega a la habitación. Entonces, estas cosas son cosas que hay que tener en cuenta y que son importantes. Por eso hablamos del registro del huésped. Por eso hablamos de este proceso de check-in. Bien, y lo mismo, y ya paso al check-out, lo mismo pasa con cuando hay niños, cuando hay familias. Esto eh, o sea, de acreditar que son los padres, ¿sí? Son situaciones engorrosas, sí, pero ustedes tienen la obligación de que cualquier padre que vaya con un menor, ese menor tiene que tener el documento. Cualquier cosa que pase, después ustedes van a quedar involucrados, ¿sí? Esas son decisiones de cada establecimiento, pero toda persona que se aloja tiene que tener el DNI correspondiente, ¿sí? Si no, la podemos pasar mal innecesariamente. ¿Mm? Te compras un problema, si no. ¿Cómo, Marcos? Te compras un problema porque decís, no pasa nada, bueno, qué sé yo. Nosotros tenemos convenio con la ACTC, que es el turismo carretera, y en esa época Ujú. llena y, y te dicen, va a venir alguien acá a la habitación, no sé, la 702. Y como dijiste vos, no sabes qué puede pasar de puertas para adentro. Y muchas veces no quieren que lo registren, obviamente, bueno, eh, Ujú. de picardía, pero quedas totalmente descubierto y expuesto a la hora de si pasa algo. Eh, Totalmente. Y después cuando pasa algo, te compras un problema. Esto es así. El problema te lo compraste. Y con niños, peor, ¿sí? O sea, si es con... Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque no pasan hasta que pasen, ¿sí? Hasta que pasan, perdón. Y todo lo que es alojamientos tiene cierta, este, cap- algunos en particular tienen cierta eh, preponderancia a estas situaciones. Entonces, uno en la recepción tiene que estar muy atento. Por eso digo que el proceso de check-in no es algo que hay que pasar por alto o algo que hay que evitar. O usted, bueno, pero el huésped viene cansado, el huésped no quiere saber nada. Bueno, hagan un proceso de pre-check-in. ¿Sí? Mándenle la tarjeta de registro, que la complete y cuando se la envíen, la imprimen y que le haga una firma y ya está. O sea, hay formas hoy de poder agilizar el proceso, pero el proceso no puede dejar de hacerse. Yo no puedo, y vuelvo a repetir, no solamente la ficha de registro en sí mismo, sino el documento. El documento tiene que estar. O sea, yo se lo tengo que pedir, lo tengo que digitalizar, hagan lo que quieran, pero tiene que quedar una copia del documento de ese pasajero.
Bueno, vamos con el proceso de checkout. Proceso de checkout, como les decía anteriormente, o cuando vimos el proceso de check-in, así como yo registro el ingreso de un pasajero, también tengo que registrar la salida. Es decir, tiene que quedar registrado cuando ese huésped se retiró. ¿Sí? Entonces no es bueno, chau, chau, que te vaya bien. O podemos hacer así, pero internamente tiene que haber un proceso donde yo deje asentado que ese huésped hizo el checkout. ¿Mm? Así como hay distintos tipos de check-in, también lo hay de checkout. Está el checkout tradicional, que es este checkout habitual, el que hacemos habitualmente, que es cuando el huésped se acerca a la recepción y dice, ah, bueno, vengo a hacer el checkout, ¿sí? Hay otro checkout que es el automático, que se hace desde la misma central donde se hace el proceso del check-in. Como vimos, se hace el proceso de checkout, el checkout de grupos, ¿sí? Un checkout express y que no sé si lo conocen, ahora se los voy a comentar un poquito, y el famoso late checkout. Calculo que todos conocen el late checkout, que es cuando el huésped se retira, ¿sí? O informa, porque esto también lo tiene que informar, ¿no? Que digamos, quiere hacer un late checkout en el establecimiento. ¿Qué significa eso? Que quiere quedarse unas horas más pasada el horario de checkout, ¿sí? A esto se lo llama late checkout, ¿sí? Checkout tardío. ¿Qué características tiene este late checkout? Bien, características que se le cobra el 50% de la tarifa, y que tiene un horario límite de uso que eso lo establece el alojamiento, que algunos alojamientos lo tienen a las 16, lo más habitual es hasta las 18 horas, pero uno puede poner el horario que eh, considere, ¿sí? Eh, y el express checkout, que es un tipo de checkout, ¿sí? Que se usa mucho en aquellos alojamientos donde tenemos huéspedes que se retiran a la madrugada. Entonces se hace un proceso para adelantar el checkout y que este huésped se pueda retirar de una manera ágil, que ahora les cuento cuál es. Por supuesto que esto es válido para aquellos alojamientos que eh, cobran, ¿sí? Al final de la estadía, ¿no? Aquellos alojamientos que cobran al ingreso, bueno, es un proceso mucho más ágil porque ahí solo al pasajero le voy a pedir las llaves. Muchos lo que hacen es ir a ver la habitación, a ver cómo, o la cabaña, a ver cómo la dejaron, ¿no? Si quedó en condiciones, pero es más que nada, bueno, dame las llaves, chau, chau, está todo bien y te vas. ¿Eh? Para aquellos alojamientos donde hay un checkout más formal, donde se hacen los pasos que ahora vamos a ver y donde se cobra en el proceso al final de la estadía, bueno, digamos, es un poquitito más largo este proceso, ¿sí? Eh, Les cuento, como les digo, y perdón que repita, esto la idea es para que si alguien que está buscando trabajo vaya a trabajar a la recepción de un alojamiento, también conozca los distintos procesos de checkout. El checkout express. El checkout express es un tipo de checkout que está hecho en hoteles o se usa mucho en aquellos alojamientos donde el huésped se retira a la madrugada y yo no le puedo cobrar la noche anterior, ya que quizás el huésped pueda hacer algún consumo, ¿sí? Si soy un alojamiento, como vimos antes, donde el huésped no puede consumir nada, listo, le cobramos en el proceso de check-in, como hacen muchos de ustedes, y me olvidé. Pero hay otros alojamientos que no pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque el huésped, más allá que se vaya al otro día, puede hacer algún consumo extra, ¿no? Entonces, yo se lo tengo que cobrar. Entonces, cuando un huésped manifiesta que se va a ir a la madrugada, ¿qué hacen muchos alojamientos? Hacen un proceso que se llama Express Checkout. Para ese proceso, lo que tienen es un formulario, ¿sí? Parecido al que les pongo ahí, donde se le pide al huésped que complete todos los datos, ¿sí?
se le entrega un folio con todos los consumos que tiene hasta el momento para que el huésped los valide, ¿sí? Y se le coloca en la parte de abajo, como ven, que ponga una tarjeta de crédito, ¿sí? Con los datos de la tarjeta y deje expreso que le permite al hotel que le cobre de esa tarjeta los gastos de su estadía, ¿sí? Entonces, una vez que el huésped completa esto, se lo entrega al recepcionista y el huésped, cuando se retira a la madrugada, lo único que tiene que hacer es, ven acá que hay un box, un drop box, ¿sí? Lo que hace es dejar ahí, tirar ahí la llave de la habitación. ¿Para qué? Para que el recepcionista, o a veces, bueno, si está el recepcionista, se la entrega en mano. ¿Por qué? Porque así el recepcionista sabe que ese huésped hizo checkout y lo que hace es hacer el checkout, hacer el proceso de checkout sin el huésped adelante. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente va a cerrar la cuenta, ¿sí? Va a emitir la factura, va a hacer todo lo que haría con el huésped presente, pero sin el huésped. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque el huésped ya se retiró, ¿sí? ¿Y cómo lo sabemos? Porque o nos entregó la llave en la mano o porque la dejó en la cajita, ¿eh? Este, donde se dejan las tarjetas en el momento del checkout, ¿sí? Eh, bien. ¿Qué más? Del checkout express. Bueno, esto es lo que ya se los comenté. Bien. Late checkout. ¿Tienen late checkout ustedes? Eh, ¿Sus huéspedes habitualmente hacen un late checkout? ¿Son de hacer? ¿Lo cobran, no lo cobran? ¿Les avisan, no les avisan? A ver qué tengo por ahí. Marcos dice que sí. Bien. Cobra bien hasta las 18 y se cobra el 50%. Perfecto. Y pregunto, ¿muchos huéspedes les avisan o lo agarran así o se quedan? Porque a veces los huéspedes no preguntan, se quedan directas a veces. Claro, sí, depende de la disponibilidad, exactamente. Bien, avisan. Bien, perfecto. Buenísimo, gracias por la participación y contarme. Para el late checkout, yo siempre digo, hay dos situaciones, ¿sí? Una es cuando son los late checkout previstos, es decir, como muchos de ustedes dicen, no me avisan, pero también están los late checkout que no son previstos, ¿no? Que muchos huéspedes, o sea, llega la hora de checkout y vos ves que no bajan o que no aparecen y bueno, y los tenés que andar buscando. Cuando es un late checkout previsto, importante, esperen que estoy mirando. Bien, ¿qué es importante? Primero, es más, como son previstos, es decir, yo ya lo sé con antelación, avísenle a la mucama, ¿sí? ¿Qué habitaciones son las que hacen late checkout? ¿Para qué? Para que no las tenga en cuenta para limpiar y para que sepa que esa habitación se va a limpiar después de las 18 horas, ¿no? Entonces, eso para la mucama o para el departamento de housekeeping es muy importante para organizarse para organizar la limpieza de habitaciones. Em, Bien, obviamente tenerlo en cuenta cuando yo tengo que volver a asignar, o sea, ¿no? Como creo que puso Marcos por ahí, depende de la disponibilidad, ¿no? También yo puedo dar un late checkout. Entonces, si yo doy un late checkout, bueno, estar atento o atenta a que ese late checkout después no me complique en un check-in, ¿no? O saber que, bueno, esta habitación se va a las 6 de la tarde, listo, puedo dejar previsto ahí un check-in que sé que llega a la noche, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta esto de los late checkout. Y siempre confirmar con el huésped ese cargo extra que tiene, ¿sí? Que a veces también algunos alojamientos, depende del huésped o a veces la temporada o si tiene alguna promoción, ese late checkout va sin cargo. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué pasa con los checkout imprevistos? Ley checkout imprevistos. Bien, primero, siempre en la recepción tenemos que estar atentos a que cuando es la hora de checkout, bueno, las habitaciones, ¿sí? Se empiecen a ir, las cabañas empiecen a ir, eh,
y en caso de ver que hay huéspedes que no están apareciendo, bueno, yo tengo que llamar, ¿sí? Llamar al huésped, acercarme a la habitación, no sé, como ustedes tengan la modalidad, y decirle, señor, recuerde, ahí llamamos bien, recuerde que que ya está pasado de su horario de checkout, necesitamos la habitación, ¿sí? Eh, y ahí en ese caso, ¿sí? Esperen que, en caso de que el huésped diga, ah, no, pero yo me quería quedar, porque bueno, decirle, mire, primero ver, ¿no? Si tenemos disponibilidad para decirle, bueno, se puede quedar, pero recuerde que tiene un costo adicional de tanto por ciento, ¿sí? Que ahí el huésped dice, ah, bueno, no, ya me voy entonces, ¿no? Cuando uno lo quiere cobrar, el huésped enseguida se va. Entonces, bueno, importante primero, obviamente, ver si tengo disponibilidad para poder ofrecerles el late checkout y hoy comentarle cuál es el valor adicional que se le va a cobrar. ¿M? Y avisarle a la mucama, por favor, avisarle a la mucama. Mirá que tal habitación que se iba a ir, finalmente hace un late checkout, para que la mucama sepa que esa habitación la va a hacer o la mucama de la tarde o queda para el otro día, depende cómo se maneja el servicio de housekeeping. ¿Queda claro esto de los late checkout? Sí, porque eh, les comento algo, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? No sé cuál es la realidad de ustedes, pero la realidad en muchos alojamientos, y no digo solo de Capital Federal, sino en varias provincias donde yo capacito, me pasa en el sector de housekeeping que las mucamas trabajan mu- de una manera, o sea, ¿cómo decirlo? Eh, eh, Trabajan a contrarreloj. ¿Por qué? Porque en la recepción, ¿sí? No están atentos a los horarios de checkout y dejan que los huéspedes se vayan al horario que quieran. ¿Sí? Y después, ¿qué hace el recepcionista? Apura a la mucama a limpiar. Y no es así. ¿Sí? El huésped tiene un horario donde se tiene que retirar. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, importante decir, el checkout es hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12, pero es hasta, no es a partir de, ¿sí? Lo que es a partir de es el check-in. El check-in es a partir de las 12, de las 13, de las 14, a partir de, ¿sí? Y el checkout es hasta las. Yo a algunos clientes míos se los hago poner porque siempre tienen para tratar de ver si pueden mitigar un poco esto de que el huésped venga a la hora que quiera y se vaya a la hora que quiera, ¿sí? Yo sé que son huéspedes, que los tenemos que cuidar, pero nosotros somos un alojamiento, tenemos ciertas políticas y esas políticas, siempre y cuando no perjudiquen a otro huésped o al personal, las tengo que hacer cumplir. Porque no es que, si no es, el checkout es a las 14 y dejan a los huéspedes hasta las 13, 13:30 y la mucama en media hora tienen que hacer una habitación. No, no es así, ¿sí? Entonces, por algo hay, eh, por algo hay un horario de check-in y un horario de checkout. Y mínimamente, tiene que haber 4 horas entre un check-in y un checkout para que las mucamas tengan el tiempo suficiente para limpiar las habitaciones como corresponde y en el medio de eso poder limpiar ya sea pasajeros como salidas, ¿sí? Porque acuérdense que las mucamas no pueden dedicarse a limpiar solamente salidas, porque también están los huéspedes que están alojados, que los tienen que limpiar. Entonces, hay un tiempo razonable para la limpieza y tiene que haber un tiempo razonable entre el proceso de ingreso y el proceso de salida. Entonces, importante esto de el manejo del checkout, por eso es importante a los huéspedes en el momento del ingreso, ¿sí? Eh, Informar cómo es el manejo de los late checkout, ¿sí? En caso de que se quieran quedar, cuál es el costo y que siempre esa disponibilidad, y que en caso de que no haya disponibilidad,
como pasa en muchos lugares. A veces uno le dice, mire, puede dejar el equipaje, puede ir a pasear, nosotros le cuidamos el equipaje. ¿Eh? Obviamente que esto depende del tipo de alojamiento, porque sé que algunos tienen huéspedes que llegan, duermen y al otro día se van. Pero bueno, está bueno estar preparado para todo y entender que em, los huéspedes tienen que saber cómo nosotros nos manejamos. Por eso es importante siempre en el momento del ingreso adelantarse ante estas situaciones y decirles cómo es el manejo del checkout. ¿Sí? Tengo acá. Claro, no, esto que dice Jessica, fui mucama y me ha tocado limpiar la habitación con los huéspedes. Eso es tremendo. Que le pongan la presión a la mucama de que los huéspedes están ahí y están mirando cómo limpia. No es así. ¿Sí? O sea, hay que dar un tiempo para todo. Entonces, digo esto porque está pasando mucho, ¿sí? Que los recepcionistas muchas veces no saben cómo manejar a los huéspedes y volvemos a lo mismo. Sí, el proceso de check-in, el ingreso es a las 14 horas. Si el huésped llegó a las 12, si la habitación está disponible, yo se la doy. Y si no, le tengo que decir, señor, recuerde que el ingreso es a las 14 horas, ¿sí? La habitación todavía no está lista. En caso de que esté lista antes de las 14, se lo aviso. Y el huésped no se puede enojar. Y si se enoja, bueno, que se enoje. Sí, pero yo no puedo hacer correo a la mucama de, se va el huésped a las 10 y 10:30, mira que viene. No, no es así. Por algo hay horarios establecidos, ¿sí? Bien. Bueno, siguiendo con el proceso de checkout, esto que les presento acá es algunos alojamientos, a veces lo que hacen para recordarle al huésped que al otro día se tienen que ir, porque a veces algunos o están están de vacaciones y no saben ni en qué día están o que se tienen que ir, entonces algunos hoteles optan por la noche anterior al día del checkout, ¿sí? Dejarles una notita, ¿sí? Un recordatorio, ¿eh? De no solo cuál es la fecha de salida, sino hasta qué hora se pueden retirar. Y bueno, y en caso de que haya alguna modificación o necesiten algo, bueno, que se comuniquen con la recepción. Esto está bueno, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, algunos huéspedes les ayuda a recordar que es su horario de checkout, que el otro día se tienen que retirar, ¿sí? Bien, proceso de checkout. ¿Cómo es este proceso? Vuelvo a repetir, para aquellos que cobran al ingreso es mucho más ágil porque acá pasará al huésped a avisar que se va, nos deja la llave, depende del tipo de alojamiento, a veces antes de que el huésped se retire se va a revisar la habitación o la cabaña a ver si está todo en condiciones y ya está, es mucho más ágil, pero digamos en un alojamiento más tradicional, donde se hace el proceso de cobro al final de la estadía, habitualmente el proceso de checkout es de esta manera. Se saluda, obviamente siempre al huésped, se le pregunta el nombre, el apellido y el número de habitación, porque a veces pasa que los huéspedes no recuerdan el número, entonces si yo me quedo solo con el número de habitación, puedo estar haciéndole el checkout a otro huésped, entonces siempre es el número de la habitación acompañado con el nombre para poder buscarlo. Siempre lo que buscamos en el momento del checkout, como es algo bastante administrativo y es algo donde los huéspedes siempre se quieren ir o están apurados, bueno, se le pregunta cómo fue la estadía, en algunos alojamientos se le entrega la encuesta de satisfacción, como para que vayan completando. En ese momento, el recepcionista le tiene que avisar a la mucama que tal habitación o tal cabaña está haciendo el checkout para que se revise la habitación, que se revisa. Y se revisa si se olvidó algo, se revisa el estado en el que dejó la habitación, si sin querer se llevaron los toallones o la toalla o alguna cosita que sin querer se les metió en la valija, ¿no? Como digo yo. Bien. Mientras la mucama va a hacer esta revisión, ¿sí? Desde la recepción
en caso de que sea algún alojamiento donde el huésped pueda haber consumido algo en el último momento, siempre se le pregunta al huésped si tuvo algún consumo. También la mucama, cuando revisa la habitación, si hay frigobar adentro de la habitación, revisa si el huésped consumió algo, ¿sí? Eh, en caso de que el huésped consuma algo en el momento, eh, lo que se hace es digamos, se le carga de forma manual a la cuenta y se le suma al total que tiene que pagar. Esperen, ahí está. Se le imprime y se le da una copia del estado de cuenta, que ahora les cuento qué es. Esperen que tengo un chat acá. Sí, sin querer. ¿Qué es el estado de cuenta? Bien, el estado de cuenta para aquellos alojamientos donde los huéspedes tienen abierta una cuenta donde pueden consumir y pagar al final de la estadía, se le abre un folio o estado de cuenta, que un ejemplo es este que tienen aquí, ¿sí? Donde se va cargando por día los consumos y también en caso de que se pague el alojamiento, se le va cargando el alojamiento. Entonces, el estado de cuenta lo que muestra son los gastos del huésped que va teniendo día a día, ¿sí? En este caso, este estado de cuenta, como el alojamiento ya estaba pago por una agencia de viajes, no aparece el concepto de alojamiento, pero si no, aparecería, ¿sí? ¿De dónde viene este estado de cuenta? Como les decía, cuando uno, por ejemplo, consume en un restaurante, ¿sí? A vos te traen el ticket, vos lo firmás, le pones el número de la habitación y esto después, la recepción, o el sector de alimentos y bebidas, depende, lo carga en el sistema y eso va a hacer que se cargue en el estado de cuenta. Entonces, en el momento del checkout, el recepcionista, ¿qué hace? Le da una impresión de este estado de cuenta para que el huésped revise. Y también se le entregan todos los tickets de consumo. ¿Por qué se entregan los tickets? Porque a veces el huésped dice, no, pero yo esto no lo consumí. Entonces, al entregarle los tickets, que están guardados en el rack de habitaciones, junto con la tarjeta de registro, junto con la fotocopia del documento, al huésped se le entrega el estado de cuenta con todos los tickets de consumo. ¿Para qué? Para que chequee y si hay algún consumo que él considera que no hizo, bueno, se revisan los tickets. Si está el ticket con el consumo, bueno, evidentemente si lo hizo no se acordaba. Si no está el ticket de consumo, puede ser que se haya cargado mal, se haya tipeado mal el número de habitación. Pero por eso siempre se guardan los tickets, porque es una manera de avalar ese estado de cuenta. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? ¿Está claro? ¿O medio confuso? Bueno, si no, cualquier cosa me avisa. Entonces, una vez que el huésped revisa ese estado de cuenta y da el ok, es decir, dice que está bien, que está correcto digamos, los consumos que le estamos cargando, le consulta cuál es el medio de pago por el cual va a hacer el pago de su estadía, ¿sí? Y ahí se le pregunta qué tipo de factura es la que le tenemos que hacer y se la imprimimos, o la emitimos, perdón, ¿sí? En caso de que no nos haya entregado la llave de la habitación, se le pide la llave, se le pregunta si necesita asistencia con el equipaje, en caso de, esto es por una cuestión formal, a veces que se hace. Si sabemos que es un huésped que quizás no está con auto, le preguntamos si necesita un servicio, un taxi, que le pidamos un taxi o que le pidamos un remis, lo que sea. Y siempre se le agradece por la estadía y lo invitamos a que vuelva, ¿sí? Eh, el proceso de checkout parece largo por cómo se lo fui explicando de a poco, pero es un proceso que es muy ágil siempre y cuando, digamos, estén bien cargados los consumos, ¿sí? Por eso es importante siempre se hace un chequeo de que los consumos estén bien cargados. eh, y si eso está bien, la verdad que es bastante ágil. ¿Mm?
Y una vez que se hace este proceso y se emite la factura, ya estaríamos, digamos, en el final del proceso, ¿sí? La diferencia entre un folio y una factura, acá tienen una factura, es que si ustedes ven la factura, ¿sí? Directamente aparece el concepto del consumo y el total, ¿sí? Mientras que en el folio aparecían los consumos días por día. Acá en la factura aparecen de manera global los consumos. Eh, bien. Una vez que el huésped se retira del hotel, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para terminar el proceso de checkout? Cerrar la cuenta, es decir, yo más que nada, siempre todas las cuentas de los checkout tienen que quedar en cero, es decir, ¿esto qué significa? Que el huésped pagó todo, o si es un huésped que viene por agencia de viaje o por empresa, bueno, quizás el huésped pagó una parte y la otra parte yo le tengo que hacer la factura a la empresa o a la agencia de viajes. eh, Avisarle a housekeeping que la habitación ya se retiró para que la mucama sepa que esa habitación se tiene que limpiar de salida. Y también estar atento a cualquier feedback que nos dé el huésped durante el checkout, ¿sí? Porque no es que, bueno, el huésped hizo el checkout, bueno, ya está. Lo que me diga sobre... Por eso es importante preguntarle cómo estuvo la estadía, si tiene algo para sugerirnos, para mejorar. Y cualquier cosa que suceda en ese momento, quizás sirva para dejarlo asentado en el perfil del huésped para su próxima estadía, si tenemos un sistema de gestión, porque los sistemas de gestión permiten que yo vaya guardando información de los huéspedes, o quizás pasó algo en esa estadía y bueno, em, quizás se pueda generar un feedback post estadía con el huésped, eh, para mostrarle al huésped que por más que se retiró, nosotros seguimos en contacto o que nos importa su bienestar. Les doy un ejemplo. Em, Ejemplo real de un hotel que el recepcionista le pregunta al huésped en el proceso de checkout cómo estuvo su estadía. El huésped le mencionó que ese día a la noche había tenido un problema con el aire acondicionado y que se murió de calor, que la verdad que durmió mal. Entonces el recepcionista le dice, pero ¿por qué no nos avisó? Y dice, no, la verdad que no me di cuenta, qué sé yo. Entonces el recepcionista le dice, mire, para la próxima recuerde, nosotros estamos acá las 24 horas, usted nos puede llamar para ver cómo se lo podemos solucionar o lo cambiamos de habitación, pero háganoslo saber. Entonces el huésped le dice, bueno, muchas gracias por eso, pero no quedó ahí. Cuando el huésped se retiró, el recepcionista fue a hablar con el gerente del hotel, ¿sí? Y le dijo, mira, ¿sabes que le hice el checkout a este huésped y pasó tal cosa? Entonces, ¿qué hizo el gerente? Se puso en contacto con el huésped, ¿sí? Quizás sí, ya es tarde, pero nunca es tarde para mostrarle que, ya es tarde para que duerma bien, digo, pero nunca es tarde para demostrarle que siempre estamos a disposición, ¿no? Entonces, el gerente le escribió y le dijo que que el recepcionista le había comentado la situación que había pasado, que lo lamentaba y esto, ¿no? Haciendo énfasis que la próxima vez lo comente, porque, bueno, porque hay un servicio de recepción que lo puede solucionar. Y la verdad que el huésped contestó ese mail diciendo que la verdad que lo habían sorprendido con que, independientemente de que él se haya ido, le hayan hecho ese seguimiento a esa situación. Entonces, ojo con esto del checkout, ¿no? No es que, bueno, el huésped se va y no me importa lo que me diga, no, yo lo tengo que seguir. Si el huésped me transmite algo de esto, se pueden seguir haciendo cosas y hasta inclusive invitarlo a que vuelva a la próxima, ¿sí? Entonces, no den por sentado de que si el huésped se retira, bueno, ya está, ya se va, lo que me diga no me importa. Siempre tiene valor lo que ese huésped diga, más allá que sea al final de una estadía. ¿Mm? Entonces, como recepcionistas, nosotros tenemos que estar atentos a esto. Durante la estadía, por eso yo siempre digo de que al huésped hay que consultarle cómo está durante la estadía. También es muy importante tener ese espacio de diálogo con el huésped, preguntarle qué le parece la habitación, si está descansando bien, eh,
y siempre estar, mostrarles que estamos abiertos ante cualquier situación que él tenga, porque el mejor momento para solucionar las cosas es la estadía. ¿Sí? Si bien con esta situación que yo les estoy contando, les estoy diciendo, bueno, en el checkout no está todo perdido, no, no está perdido, pero si nosotros podemos preguntar durante la estadía, podemos llegar a solucionar o cosas que quizás el huésped a veces no se atreve a manifestar porque piensa que molesta o porque piensa que no es importante lo que dice. En cambio nosotros, con un diálogo abierto o preguntándole eh, eh, cómo la está pasando, podemos llegar a generar un feedback interesante donde el huésped nos pueda manifestar cosas que estamos a tiempo de solucionar porque estamos durante la estadía, ¿sí? Entonces, siempre es importante uno como recepcionista ser buen observador en esto también y tener este feedback más en la mayoría de los alojamientos de ustedes, que son alojamientos pequeños, todavía da más justamente para tener este feedback con los huéspedes, ¿no? Preocuparse y ocuparse, sí, tal cual. Sí, los formularios, como les decía, en el proceso de checkout siempre se entregan. Lo que yo siempre digo de los formularios es que si yo tengo encuesta de satisfacción, las tengo que leer y tengo que dar un feedback, porque si no, no sirve, ¿sí? Hacer completar un formulario donde después queda en la nada. Es importante que el huésped sepa que yo lo leí, que le agradezco o que tomé la sugerencia que él me dio o lo que sea, ¿sí? Eh, Son interesantes los formularios o las encuestas, pero más interesante aún es que el huésped tenga un feedback por esa respuesta que nos dio, ¿sí? Bueno, em, hasta acá llegamos con el encuentro de hoy. Creo que estamos, perfecto. Les hago recordatorio, como dijo Flora al principio, yo al final. El encuentro de este jueves es de 15 a 17, ¿sí? Una horita antes. El link va a ser el mismo, ¿eh? Lo que sí, nos encontramos a las 15 y vamos a terminar a las 17. Antes de terminar. También mi interés era, como ya con esto de recepción estamos llegando al final, la clase que viene empezamos con housekeeping, saber si, nada, consultas, dudas, algún feedback de parte de ustedes, si les fue interesante lo que vimos, si se llevan algo, para aquellos que quizás es su primera aproximación en el mundo del alojamiento, bueno, entendieron bien estos procesos y la importancia de estos tres procesos que son troncales. Así que si me quieren comentar algo, los escucho, las escucho. Si les interesa que revisemos algo, a ver si antes, si la clase que viene, si da el tiempo poder verlo. Sí, Acá Belén. Lina dice que recién está empezando. Buenísimo, Lina, así que te vino bien, que era un poco la idea, ¿no? Sí, 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 Bien, yo la verdad que también. maravilloso para mí. bueno, bueno. Bastante claro, así concreto, porque era Sí, un poco la sí, idea. Sí, sí, Bien, sí, sí. buenísimo, sí, bastante buenísimo. claro. Sí. Y está bueno para darle todo como un marco más profesional a lo que por ahí uno piensa que es un alojamiento y listo. Exacto, sí, Nancy, es la idea, es la idea. Y saben que está bueno que no, que me da pie Nancy con lo que dice, es importante que también tengan como un reglamento para aquellos que son caballos, bueno, para hoteles también, ese reglamento de convivencia, ¿no? Cortito, pero con porque bueno, es un espacio donde hay que aprender a convivir también, entonces está bueno eh, hacer como un mini reglamento de convivencia, ¿no? O no sé, las horas de descanso y estas cosas que también forman parte del bienestar, ¿no? De los huéspedes. Así que bueno, ahí Jessica, bien, bueno, gracias Karen, gracias Jessy. Eh, ¿Alguna consulta o duda de este departamento de recepción que tengan? O digamos que les haya quedado, quizás que no lo hemos visto
y, y bueno, y podamos conversarlo, charlarlo, ¿no? Bueno, entonces nos estamos viendo